Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a hablar del eneagrama con la genia de Sole Paris. Ahora le estoy llamando a Sole, quedamos que iba a llamarle I-28, pero son I-27 porque quería aprovechar estos 3 minutitos para recibirle a la gente, explicarle un poco de qué se tratan estos vivos. Eh, Venimos hablando de la personalidad. Y dentro de la personalidad hay varias como metodologías, hay varios tipos de test, y uno que usamos bastante es el eneagrama. Acá está Sol, Bien, hola perfecto. Thor. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Contentísimo de verte y de que me veas. Sí, esta vez sí te veo, para mí es re importante. Nada, mucho más lindo, sí, sí te veo. Contame Así que, algo antes. ¿Qué filtro ¿qué? elegiste vos? Ah, no le puse ninguno todavía. Yo le puse Se ve uno, súper sí, bien, se ve dice Soy acá. de Corta, Saluda a gracias. Vero, la community manager que nos está ayudando con todo Ah, esto. espera, ¿me pongo filtro? Pero esto me divierte. No sé, claro, vamos a divertirnos hablando del enagrama. ¿Ahí? No sé cómo se llama el filtro. Ahí ¿Cómo? está. A mí se me ve un poco, parezco maquillado, ¿verdad? Sí, No sé cómo cambiar ahora. tenés que tocar las estrellitas. Yo no veo las estrellitas, nosotros tenemos... Ah, acá está. No. A Ah, ver, sí. Bueno, no, pero no voy a cambiar ahora. Vamos a ponernos serios, que somos dale. psicólogos y tenemos que hablar de la personalidad. Y sin filtro vamos bien, a mí me estaba bien Vamos sin bien. filtro también. Ahí está, sin filtro. Bueno, somos lindos Gracias, los Vero. dos. Por lo Sí, menos transmitimos, ¿verdad? Algo de belleza queremos transmitir. Belleza humana, muy interna. bien. ¿Cómo te va? Yo, ¿Qué querés que te cuente? yo estoy bien, estoy contento. Me encanta que es una seguidilla ya de vivos que hacemos con Sole sobre personalidad. Bueno, contigo empezamos en realidad con psicología cognitiva. Es Un poco, cierto. un poco integrativa. No fue solo psicología cognitiva porque hablamos un poquito más allá de la psicología cognitiva, Sí. pero partimos de ahí para luego adentrarnos en personalidad. Y dentro de la personalidad vamos a seguir metiéndonos bien a fondo de lo que es esta hermosa herramienta que Sole maneja súper bien, es una experta en el eneagrama. Sole, Así entonces, es. este es nuestro segundo encuentro del eneagrama y hoy ¿de qué vamos a hablar? Me llegó una notificación, perdón. Hicimos una introducción de la teoría, como para entender la totalidad de un poco de las perspectivas más importantes de lo que es el eneagrama, y lo que dijimos ahora, estos próximos 3 encuentros, hoy y 2 más, hacer tríadas. Entonces hago una breve, muy breve explicación de lo que es cada una de las tríadas y de lo que son las tríadas. Y hoy tocaba la tríada visceral, que es la primera. Bien, Así que, hagamos una prueba antes a ver si yo capté, porque me acuerdo que con mi mano hicimos como que habían sí. 4 elementos. Bien. Están, el eneagrama tiene los eneatipos, las Sí, que es cada triadas, personalidad, las tríadas, porque son bien, 9 eneatipos que se organizan en 3 grupos de 3. eso mismo, sí Esos señor. 3 grupos de 3 tienen un porqué que ella va a explicar por qué se unen de 3 en 3. Hoy va a explicar una triada. Luego de las triadas vienen las líneas de integración. No, Bien, las 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 alas. alas, Porque sí, la teoría de las alas. cada eneatipo va a estar al lado. Por ejemplo, el eneatipo Bien. 3 que... muy buena. Hoy traje Entonces, gráfico. ayúdame con las alas. Mostranos las alas. ¿Qué serían las alas? Las alas es, según el eneatipo que sos, siendo un eneatipo 3, podés tener ala 2 o ala 4. Uno de tus dos vecinos, o quizás los dos, influyen en tu forma de, digamos, de percibir, de actuar frente al mundo. ¿Sí? Es como que le dan un otro tinte a tu eneatipo. Excelente. A mí me ¿Sí? encanta. A mí me orienta mucho Bien. eso. Sí, Entonces, sí, muy las linda. alas, el eneatipo, las triadas, Y por las líneas. último, la teoría de las flechas, que son las líneas, ¿sí? Que acá en este gráfico se ven perfectos, por eso está buenísimo para usar, ¿sí? Por ejemplo, en tipo 3, ¿sí? Se desintegra hacia la desidia del 9, hacia cuando se da por La vencido, porque no indulgencia. logra lo que quiere, la indulgencia del 9, y se integra hacia la fidelidad del 6, que tiene que ver con la fidelidad consigo mismo, ¿sí? Ser fiel a los propios principios, a las propias ideas, a los propios valores, de no perderse, ¿no? En la pertenencia, en la mirada y en la imagen.
la mirada del otro. Eso es lo Bien, que es re un interesante. Ay, le ejemplo. mando un saludo a la Reya, una amiga que está viéndonos desde España, desde Tarragona. ¡Ay, qué lindo! Es re tarde allá. Sí, por Está eso. despierta. Sí. Sole, Dime. entonces. Porque, una cosa que te quiero mostrar mientras sigue llegando la gente. Mira lo que tengo acá. ¡Ey! Muy bien, el de Borja. Está buenísimo. Vos sabés que ese libro lo hace, quizás algún día yo llegue a hacer eso, digamos, de dar tantos cursos, él, claro, siempre estaba repartiendo el material, ¿no? Que uno va recopilando y va juntando distintos autores y, bueno, vas armando un poco una selección personal, y él, de tanto hacer eso, bueno, finalmente hace ese libro, ¿no? Que te explica cada uno de los eneatipos, integración, desintegración. Está buenísimo, va por capítulos. Así que, A re mí me bien. gusta, este Sí, libro suelo utilizar sí. cuando sé que voy a trabajar con un consultante un tema de personalidad y sé que su personalidad, por ejemplo, es el 3. Entonces leo un poquito antes porque me refresca y me ayuda a hacerles preguntas más interesantes y entablar Perfecto. empatía con esa persona, porque la verdad que el enagrama ayuda mucho para la empatía. Eso es lo que a mí me trae un Y te poco de diría esto. también que cada eneatipo tiene palabras claves, ¿no? Palabras que resuenan. Entonces, si vos lees un poco del eneatipo que vas a atender o con quien te vas a encontrar y empezás a nombrar esas palabras, es como que la conexión es mucho más Es fácil con el otro. más fácil. Eso. Bueno, y te Sí. quería mostrar a ver, la triada. Acá habla de las triadas. Acá, por ejemplo, empieza él hablando de justo lo que vamos a hacer hoy, las triadas del La instinto. tríada del instinto. Bien. Centro visceral. Tal cual. Eso hacemos hoy. Bueno, Excelente. ¿Cómo ¿cómo empezamos hablando de la empezamos? triada visceral? ¿Qué es lo visceral, Bien. entonces? Claro, lo primero que vamos a hacer es, recuerden que cómo se funda la idea de tríadas, ¿no? Las tríadas tienen que ver con los tres centros de inteligencia de la persona. La cabeza, centro racional, el corazón, centro cordial, las vísceras, el centro instintivo o visceral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te dice el eneagrama? El eneagrama dice, según una necesidad básica que no fue cubierta, postula tres necesidades básicas en la infancia, que es muy complicado, vos me frenás. Dale. Tu ego, por decirlo de una manera, digamos, en Enneagrama recuerden que ego es personalidad, ego versus esencia, ¿no? Pero tu personalidad, para el Enneagrama, tu ego se fijó en una de estas tres tríadas. Es muy interesante lo de la tríada porque es como decir, viste, talle small, medium o large, Ah, ¿no? Entonces, cuando vos estás perdido y todavía no te identificaste bien en tu eneatipo, si vas a la caracterización de las tríadas, te resulta mucho más fácil identificarte, ¿sí? Porque es como una mirada más general de qué comparten estos tres eneatipos, ¿sí? Y por ahí sos un eneatipo de una tríada con un vecino en otra tríada, lo que te hace se llama un eneatipo mixto, ¿sí? Pero vas a ver que hay una cosa que es mucho más fuerte. Si vos sos de la tríada visceral, vos te enojás mucho más, te respondés con el cuerpo, sos de moverte, sos de hacer, ¿sí? Si sos de la tríada cordial, tu atención está puesta en las relaciones, y eso te dirige la vida. La mirada de los otros, mirás las relaciones entre los otros, las relaciones que tienen los demás, hablas mucho de las personas, ¿sí? Mirás las interacciones, bueno, eso tiene que ver. Y si sos del centro racional, siempre tu lugar va a ser mucho más analítico y más frío, y más distante, y más de las palabras y de lo analítico. Ayer estaba atendiendo un paciente súper racional, ¿no? Que es un niña tipo 7, y estábamos armando una conversación que tenía que tener con una persona, y él me daba todos los argumentos lógicos, ¿no? De por qué defendía su argumento o su modo de ver las cosas. Y yo le decía, no me convences. O sea, así no vas a lograr nada, ¿no? Como la idea de, entonces le dije, baja el corazón. Siendo del centro racional, baja el corazón, porque ahí es donde conectás con el otro. Y me dijo, no, bueno, no sé cómo hacerlo, ¿no? Como, bueno, entonces ahí está el trabajo terapéutico, conectarnos con los otros dos centros a los que no pertenecemos, si querés, como ego, como fijación del ego, pero también los tenemos que ir desarrollando para poder equilibrarnos, que es el trabajo de la vida, ¿no? No es que uno lo logre y ya está. Tenemos momentos que estamos más conectados con los otros centros o que estamos más desconectados. Entonces, ¿querés preguntar algo? sí. ¿Cómo es el Dime. punto de partida? O sea, el punto de partida para conocerte primero es tu triada, si soy cordial, si soy visceral o si soy mental, y luego voy a mi eneatipo. Y luego Sí, hago el trabajo de entender cómo me relaciono con esas otras triadas o esos otros eneatipos. claro, Es- o sea, van a influir como alas,
Entonces ahí ya tenés relación con otras tríadas y como dirección de integración y desintegración. También son en general de otras tríadas, no son de tu tríada, ¿no? Eso, por ejemplo, Entonces, eso, por ejemplo, me impacta porque yo siempre trabajé más yo en relación conmigo y con mis líneas, pero lo que vos estás diciendo acá es que lo que trabajaste con esta persona es también tener en cuenta que la otra persona no necesariamente va a ser solo racional o solo corporal o solo, entonces, como para utilizar más, ¿cómo? Más recursos en la comunicación. más recursos de la comunicación y cuando vos hablas con el otro, si vos podés identificar desde qué centro te está hablando, Eso. desde lo que le pasa en el cuerpo, desde lo que siente o del análisis racional, lo podés llevar a los otros dos. Si te habla mucho de lo que piensa, y viste muy analítico, ¿y qué sentís? ¿Y qué hiciste? Si te habla de lo que hizo, bueno, ¿qué pensás? ¿Y qué haces? ¿No? Que también tiene que ver con la cognitiva y los 3 puntos, ¿no? El hacer, el pensar y el sentir, ¿no? Ahí otra vez aparecen y se nos entrelazan. Y el hacer entonces te habla de que es alguien instintivo, de esta triada que vamos a hablar hoy. Ahora Sí, me queda sí. claro algo que hablé ayer con un cliente. Él me decía, pero yo siento, estamos hablando de números, del estado de resultados, pero yo siento que tal cosa. Yo le decía, pero ¿sentís o pensás? Porque si vos estás viendo los números, razonás. Y él me decía, no, pero yo siento. Y ahora entiendo entonces esa diferencia. Yo me quería ir a lo racional y él estaba sintiendo que con estos números en Argentina iba a ser difícil X y Z porque la sensación... Pero ahí viene la pregunta. Uno puede estar... Porque en Argentina usan mucho el yo siento que y toman decisiones racionales, por ejemplo. Sí, bueno, porque tenemos todo mezclado acá. Yo te diría que somos pasionales en todo, así como el partido de ayer, ¿viste? Esa fusión donde el cuerpo te lleva por las narices. Es como, nada, y sentir fuerte y contagiar esto, y, ¿no? O el Lollapalooza también, ¿viste? La gente está recontra conmocionada. Yo te diría que de racional no tenemos nada, los argentinos. Ok, pero si alguien me habla No, mucho, yo siento que, puedo intuir que va a ir por el lado del corazón, por el lado más cordial. en realidad yo siento que, yo ahí te pregunto, digamos, en psicoterapia, pregunto, bueno, ¿qué evidencia tenés? Te llevo a lo racional, si ese sentir te está haciendo sentir mal, porque sentís así, porque hiciste un recorte, ¿sí? De cierta información, desde lo racional, que te hizo sentir de esa manera. ¿No? Volviendo a la tríada cognitiva, el sentir no lo podemos cambiar el hacer y el pensar, pero el sentir viene, Pero estaba hablando ¿no? con él y eran dos y los dos socios eran ambos más del... Pero ahora me di cuenta que eran más instintivos y usaban el sentir porque son de la acción y Bueno, del sentir y yo les quería entrar con lo racional. No estuvo mal porque les di evidencias de por qué tenían que mirar el resultado en números y no solamente lo que dicen de mi ley, por ejemplo, o la rabia que le tienen a mi claro, ley, ¿entendés? Entonces es como, claro, lo qué genial, político. pero creo que Sí, estuvo bueno cuando después me dijeron, entonces Argentina le va a ir bien y de afuera lo que se ve es que Argentina va a empezar a retomar, es que, entonces le llevamos a claro, los hechos, pero bueno, claro. también era negocio. Está bien, y también el sentir tiene que ver con el siento en el cuerpo, ¿no? Con la parte de la intuición. Ahí tenés que ver si es que siento desde la emoción o siento desde lo corporal, ¿no? Que es la tríada de hoy. Cuando nosotros habitamos bien nuestro centro, todos tenemos nuestro centro visceral, estamos en paz. Tiene que ver con el presente, con la presencia, con estar donde estás, con que ni la cabeza se te vaya ni al pasado ni al futuro, ¿sí? Y que el cuerpo no tenga esa inquietud bien ansiosa de querer moverse. Ahí es cuando yo muchas veces uso el ejemplo de después de hacer un ejercicio físico intenso, sobre todo aeróbico, viste que el cuerpo está ahí, en equilibrio. No se quiere ir a ningún lado, no quiere moverse no, está, simplemente permanece, ¿no? Entonces, el centro visceral tiene que ver eso, con el aquí y el ahora, la presencia y la vitalidad, ¿sí? Se ven los animales, si querés ver bien el centro visceral, esa vitalidad, esas ganas de vivir, la supervivencia, el sentirse bien a donde estás, ¿no? El buscar lo que haga bien desde el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Los que son de la tríada visceral tienen exacerbado esta búsqueda de autonomía y de libertad y de sentir el cuerpo, ¿no? Que pertenezcas a una tríada, quiere decir que esa tríada es la que lidera tu relación con el mundo, ¿no? Y volviendo a la idea de por qué se arman tríadas según el enneagrama, es, bueno, ¿cuál fue tu necesidad en la infancia? Que, con muchas comillas, ¿sí? Porque hay que ver cada historia y todo, pero que no fue satisfecha según tu manera de ver el mundo. Bueno, para los viscerales tiene que ver con esta necesidad de poner límites, o porque se sintió invadido, ¿sí?
o desbordado, no sabemos, ¿sí? Las otras dos tríadas, o sea, nada, la tríada cordial no se sintió mirado, esa necesidad de ser mirado fue la que le faltó. Y a los de la racional, la seguridad, sentirse seguros. Entonces es como, bueno, a lo largo de la vida vamos a perseguir eso que tiene que ver con la herida de la infancia, que sentimos que no tuvimos, ¿no? Y que tenemos que cuidar, como con exageración. Sole, y entonces podemos decir que una parte importante del eneagrama es esa herida básica de la infancia. Sí, Es sí, como pero básico, es básico y es estructurante, ¿eh? O estructurante. sea, Eso me parece mejor que básico. claro, es la que nos lleva a partir de ahí a armar la personalidad, un poco alejarnos de la esencia para presentarnos adelante del mundo sin tanta vulnerabilidad. La idea es decir, bueno, yo sé que a mí esto me duele más de lo que debería dolerme, cada vez que alguien toque eso voy a reaccionar mal. Cada vez que alguien atente contra mi autonomía, si sos un eñatipo, pero es que te muestro acá, 8, 9 o 1, sí que son los de la tríada visceral, si alguien atenta contra mis espacios, me voy a calentar. Entonces voy en el auto manejando, un auto se me acerca además, respondo para la mierda, ¿sí? O tengo mi espacio en la casa y me corren las cosas, me pongo de mal humor. Hay otros que ni les importa, ¿no? Entonces ahí es como, es decir, esto, la autonomía y la libertad son como ejes centrales en la tríada visceral, ¿sí? Otra cosa que tiene en común esta tríada es, Espera, una sí, pregunta que pausa. últimamente escucho mucho sobre hablar de trauma, hablar de este tema de la infancia. Y acá, como dijimos que es estructurante, no nos estamos refiriendo a un solo hecho, sino es como una interpretación de varios hechos que te llevaron a relacionar más la búsqueda de autonomía y la puesta de límites. ¿Es así? Sí, en realidad es el primer patrón de relación instaurado que en general tiene que ver con la madre, ¿sí? Pero no es solo lo que la madre Claro. hizo, es como vos, con lo que vos trajiste en tu temperamento, registrás. Porque por ahí tu necesidad, viste, de poner límites era mucho más de la que podías poner. O tu susceptibilidad al ser invadido era mucho más de lo que tu madre no sentía que te estaba invadiendo y vos te sentías invadido. Eso no me Entonces, parece menor, porque a veces en terapia después la gente entiende, ah, entonces es culpa de mi mamá, entonces mi problema es que mi madre, entonces, y no, 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 pudo no, no. no tiene que ver con eso, tiene que ver con la interpretación de ese niño que estaba empezando a vivir y estaba empezando a aprender a relacionarse. La madre es la primera y la que está más interesada en estar con él. Entonces, una Sí. equivocación que la madre tenga, vamos a amplificar, y en terapia se ve mucho, en una etapa yo Sí, veo, después pasa, pero hay una etapa en la que todo es culpa de la madre. No, no es así, sí. no es buscar culpables. No, y está bueno ver que en realidad lo que es responsable, si querés, no es culpa, es responsable esa primer danza, ese primer patrón vincular que vos tenés metido adentro, otra vez estructurante y que repetís en el resto de tus vínculos. Y cuando vos podés verlo, no lo vamos a poder cambiar, porque vuelvo, es disco rígido, es estructura, pero sí lo podés suavizar, sí te podés reír un poco, sí podés moverte un poquito de ese lugar y decir, ay no, otra vez estoy en este lugar de estar defendiendo mis espacios cuando no es necesario, nadie me está invadiendo, ¿no? Bajar un poco la defensa, pero está bueno saber cuál es ese primer código aprendido, para después poder cuestionarlo un poco, ¿no? Y Okay. ablandarlo. Eso es Y importante. el común que tienen en esta triada, ese primer patrón aprendido, es el traspaso de límites La y la necesidad búsqueda de de poner, independencia, sí, de autonomía sí, autonomía. y de libertad, libertad, es muy importante la libertad, ¿sí? O sea, a cualquiera de estos tres eneatipos no le digas lo que tiene que hacer, no lo controles, porque de alguna manera se va a resistir. Otra cosa que tienen en común es eso, se resisten frente a la realidad, ¿no? Entonces, cuando es como, influís vos en la realidad antes que la realidad te influya a vos, es una frase bien de... Entonces buscan forzar todo para el lado que ellos quieren, ponen el cuerpo en lo que hacen, digamos, son muy proactivos, lo que pasa que a veces, viste, pelean contra los molinos de viento por no aceptar, ¿no? Parte de, según el eneatipo, tiene que ver con la aceptación, bueno, aceptar lo que no se puede cambiar, cambiar lo que puedo, pero desde ahí la transformación personal. A ver cómo te viene esto, porque la semana pasada tuve un encuentro con un 8 que es de esta Sí, triada, y esta semana tuve dos encuentros con unos. El 8 es el líder, ¿verdad? sí, el líder, el jefe, Y el sí, uno es el justiciero, el reformador. el reformador, el idealista. Pero espera, ¿juntos trabajan? No, 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 no. no, son Eh, separados, sí.
el 8 era empresarial, los 1, a mí me llegan muchos 1 para psicoterapia. Psicoterapia al desarrollo, no, no patología. Sí, Buscan conocerse los unos que me llegan, buscan mejorar, es como que tienen estándares muy porque altos. yo soy una ñatipo uno, porque es nuestra tarea en la vida, ¿sí? Es como cada vez ser mejor, es casi nuestra obligación, nuestro llamado, viste, casi del deber, porque tenemos un super yo muy alto. Bueno, tengo que buscar la manera de estar mejor, de ser mejor, de hacer mejor al mundo, y ahí aparece la exigencia, Bueno, ¿no? con uno de Eh, los unos me sirvió hablarle del super yo. Yo trato de no meter tanto término técnico, pero en este caso le expliqué un poco lo que Freud decía, por qué el super yo, y le abrió un mundo entender de que hay un personaje dentro de la persona que internalizó la figura paterna y materna y también la sociedad, y eso se le llama super yo, y es como una parte de esta persona que le venía requiriendo que haga todo bien y todo perfecto, y si pero no lo hace con un... que te somete. La que tiene el ñatipo uno dentro de, digamos, de otro conjunto es que es un ñatipo sumiso. No es sumiso a los otros, es sumiso al propio super yo. Sí, Eso sí. está buenísimo. Eso le voy a decir ahora la semana que viene. Decirle, porque es como, ¡ah! Entonces lo que me está sometiendo es mi propio super yo, ¿no? Esa ley de lo que debo hacer, de cómo debo ser, ¿no? Y eso si vos no lo tenés, viste, atento, de verdad te taladra la cabeza, ¿no? A mí me Te llamó la llena de atención, Sole, porque preocupación. uno de los pacientes reconoció que su voz, que le tortura, está dentro de él. Reconoció, pues hicimos Eso. una intervención gestálgica donde, ¿y quién es esa voz que te habla? ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo que esa voz? ¿Qué? Porque, y ahí, entonces, al ver eso, es como que al separar las voces internas, como se sintió mejor, porque hay una que tiene fuerza para responderle a la otra. Claro. Sin embargo, en esta otra persona todavía no logró diferenciar la voz, pero entiende que hay una puja interna, que esa puja era, por ejemplo, en este caso, era, no es lo mismo la exigencia o la autoexigencia que la sobreexigencia. Y en la sobreexigencia se estresaba además y hacía cosas que, bueno, erosionaban relaciones y todo eso. Y me parece que el próximo paso, a ver qué te parece, es hacerle ver a la persona que la sobreexigencia es interna. Por eso digo que va a servir que vea dos voces. Entonces entiende que, si, viste que si está dentro del problema, la solución está dentro. Si está fuera es un mundo de... eh, Totalmente. ¿No? ¿cómo es? ¿Cómo haces para educar, si querés, o reeducar a ese juez interior que siempre te está retando? Imagínate un niño que todo el tiempo le están diciendo lo que hace mal y cómo debería hacer las cosas y cómo hacer las cosas mejor, ¿no? Y bueno, llega un punto que no puede más Bueno, el y ahí te niño. pregunto, vos que no sos tan psicoanalítica, ¿te vas a revisar pasado o te ceñís, digamos, más por lo que te va a decir el mapa del enagrama? ¿O cómo Un trabajas poco y ahí? un poco, las Poco. dos cosas. No soy psicoanalítica, pero estudié en la UBA, o sea que tengo muchos años de psicoanálisis, de estudiar psicoanálisis. Nunca hice terapia psicoanalítica yo. Pero en realidad está bueno verlo como, o sea, lo que es la cognitiva, lo que también es el enneagrama, hablamos de creencias nucleares, ¿sí? Entonces ahí te vas a buscar eso. Igualmente, también lo dice el enneagrama, lo dice, creo que todas las teorías, por eso ahí está el integrativo, es que tu personalidad está también determinada no solo por lo que trajiste, por la familia donde naciste, el tiempo, la cultura, el tiempo histórico en el que vivís, digamos, hay tantas cosas, el clima que determinan lo que vos sos hoy, ¿no? Entonces está bueno ir a la historia de tu vida y cómo vos te contás tu propia historia para entender de dónde vienen esas, y muchas veces tienen que ver con la figura paterna sobre todo, ¿no? O la figura materna también. Entonces, bueno, entender que ellos te dieron eso porque creyeron que era lo mejor que te podían dar, ¿no? Ni hablar si en el medio aparece religión o ejército, ¿no? Como dos entidades fuertísimas del deber ser, ¿no? Si naciste en una familia, no sé, católica o religiosa o lo que sea, bueno, eso todavía se pone más fuerte, Eso se ve ¿no? mucho en Eh, estos geneatipos. Yo en el uno veo más. ¿Sabes cómo veo a veces como doble moral? Pero también sí. una buena moral. Cuando están sanos es una moral muy buena de lo que está bien, hay que respetar y hay que valorar. Y hay, La integridad del la uno, integridad ¿sí? El uno del es uno. íntegro. Es muy Para, lindo tiene eso, sí. el 8 pero el 8 tiene algo también de que cuando es íntegro, es como que veo en empresas muy interesantes y la gente gana bien y todos ganan. Es como que hay abundancia cuando hay un 8 sano.
Sí, y hay logro, y hay festejo, y hay, no sé, abundancia me viene con ese 8 sano que veo, o la parte sana que veo del 8, es que ¿verdad? el 8, la parte sana que tienes que lidera y lleva a todos a esta abundancia que vos decís, comparte esa fuerza que tiene y contagia y protege y da seguridad, ¿no? Ah, Todo eso tiene protege. el 8. Protege porque es su empresa, es su equipo, es parte de él, es como, bueno, estos son los Y míos, ¿no? mueren en el Defiende, interno. Eso, pues son capaces de sí, morir en el interno los 8. Yo le sí. llamo, hay muchos 8 en la empresa que para mí son héroes, porque es mucha gente a la que apoyan, son muchas familias que dependen de ellos, Sí. y les gusta esa interacción y construye como Es, es- es Robin Hood, o sea, el 8 es Robin Ah, es Hood, Robin Hood, ¿no? es Como, el arquetipo. es Robin, Ah, qué sí, lindo, me sí. encanta. Hace justicia. El problema es cuando tenés un 8 que no tiene unos valores morales como fuertes, bueno, es la propia moral, y ahí es donde aparece un poco la sombra de un 8 más En un desintegrado, ¿no? en un caso vi la mafia en ese 8. Claro, Era la mafia el hecha. padrino tenés también, obvio, pero el padrino si sos de él, te protege, ¿no? Hasta que dejaste de ser y bueno, ya está, no sos más. Sí. Pero sí, Bueno, sí. Y está bueno esto de 8 9 y el uno, ¿no? Te quiero un 9. poco. El 9, vos decís el 9, el enojo, bueno, cada uno tiene una relación particular con el enojo. Si bien el sentimiento más conocido de esta tríada es el enojo, ¿sí? El 8 lo expresa de una forma explosiva. Tal cual. Explota y se le pasa. Dime, No, ¿sí? no, no, tal cual, como ven el enojo es diferente. Me cayó la ficha, Sí. cómo es el 9, cómo es el 8. En el uno, cómo es el manejo de la ira es clave y la ira interna más que externa. ¿Por qué? ¿Qué hace el 8? La reprime. El 8 la expresa, el El 1 la 8 reprime. la reprime. El Ah. 9 la niega. ¿Estás enojado? No. Y vos decís, bueno, pero estás distante, callado, metido para adentro, desconectado. No me pasa nada. No. Y bueno, entonces yo siempre cuento que tengo un marido 9 y le digo, ¿puedes pensar qué te pasa? Tipo, en 2 o 3 días me decís, ¿no? Porque el 9 hasta que conecta también, le tenés que dar tiempo. Vino, Eh, vino una persona nueva, no tiene todavía el test, y me dijo, necesito saber qué siento. Eso es más un 9, ¿verdad? que, a ver, como Ayúdame necesito. a sentir qué siento, porque tuve un encuentro con una persona y no sé si estoy enamorada, no sé si es amistad, no sé si es no sé qué, entonces es como que Todo ayúdame a sentir, confundida. pero es más, eso es más cordial, ¿verdad? Eso es más de los cordiales. Eso es más cordial. Ok. Sí, pero puede ser un 9 con desconexión. Me han llegado venía tipo 9 al consultorio y decir, no sé, a mí todo me da igual. No sé, me tendría que dar, algo me tendría que venir mal o bien, o. Digo, todo te da igual. ¿Y qué haces cuando te enojas? Y bueno, me alejo un rato hasta que se me pasa. Es cuestión de tiempo, ¿no? Qué Entonces interesante. ahí Sí. como. El 9 evita la confrontación, el conflicto, porque esto que decías vos es interesante también, tanto de la fuerza como de la perfección del 1, la fuerza del 8, la perfección del 1 y la paz del 9. No, Son dones. El eneagrama te dice que cada eneatipo tiene un don. Pero ese don lo abrazamos con tanto orgullo y con tanto ego que lo convertimos en vicio. Entonces la perfección se vuelve perfeccionismo, la paz se vuelve un desinterés o una indolencia en el 9 y la fuerza, ¿sí? Se vuelve esta cosa abrumadora y que avasalla con el mundo, ¿no? Entonces ahí cuando nos descentramos. Sí. y en el caso del uno, por ejemplo, me acuerdo que hablamos de no al perfeccionismo, pero ya vas a obtener altos estándares. Queremos estándares altos, lo que no queremos es sobrepasarlos. Y ahí yo cuando es corporativo digo los objetivos SMARTes, que son medibles, alcanzables, realizables. No te pongas objetivos que... Qué ¿Qué te bueno. parece esa intervención? Es un poco... a veces pienso que Está estoy buenísima. fomentando el perfeccionismo. Ah, ok. No, está buenísima. Muchas veces yo uso la frase, viste, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? En esta búsqueda de perfección, como dijiste vos antes, resentís los vínculos, porque exigís tanto a los otros dicen, bueno, al final a vos nunca nada te alcanza, ¿no? Hice esto y entonces ahora un poquito más, y eso es lo que tiene por ahí el uno de difícil en la interacción con los otros. Se autoexige tanto que después esa exigencia la contagia a los otros y espera que los otros exijan tanto como él. Y eso no va a suceder, Y ¿no? decime una cosa, ¿qué te dice el mapa del disfrute en esta triada? Porque parece que les Ah, cuesta relajarse a esta triada. Bueno, a la excepción del 9 que vive en un supuesto, ¿verdad? eso, Pero al uno le claro. invitas a relajar y El uno, no sabes. claro, ahí viene la teoría de las flechas, ¿no?
El 1, digamos, lo que dice el eneagrama es no te tomes la vida tan en serio, también es para jugar, no te olvides de jugar, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un 1 relajado, es muy divertido. El 1 de vacaciones es lo más. Porque, ¿qué dice el 1 en las vacaciones? En las vacaciones uno debe divertirse, entonces se divierte, ¿entendés? ¿Sabes? Y se va al 7 y la pasa bien. Sí, Ah, me cayó una ficha gigante porque uno de mis unos se fue de vacaciones sí. y me hablaba como si no fuese uno. Claro, me hablaba como si fuese un 7. No. Después esa luz del 7 que lo hace sentir muy bien. Entonces, el 1 tiene que entender que uno puede reírse y jugar y a la vez ser productivo, aunque esté riéndose, no todo es tan serio, ¿no? En esto. Después el eñatipo 9 tiene que irse al brillo del 3, ¿no? A sentirse importante, o sea, sos importante, es importante que estés acá, no da lo mismo, el 9 siente que da lo mismo, ¿no? Entonces es como, animate a brillar, animate a figurar, animate a hablar y a decir lo que pensás, ¿no? Ahí va el 9, ¿no? Involucrate, no te Pero quedes afuera. me confundo un poco con lo que pasó con la triada cordial que no fueron mirados. Y estos chicos, Sí, no, estos chicos como que se les pasó por encima lo que más o menos se me quedó, como que se fueron dejados de lado. no, ¿para cuáles? Los instintivos tuvieron un tema con los Sí, límites. sí, pero no quiere decir que no, en general, o sea, puede ser que se hayan sentido avasallados, que no hayan podido Avasallados. decidir lo que querían, que siempre les decían lo que tenían que hacer, ¿sí? O digamos, depende, o que no eran importantes el 9, entonces que mejor no hacer ruido y mantenerse calmo y obedecer siempre, aunque en realidad después hago lo que quiero, pero muestro que obedezco, ese es el 9, ¿sí? Y el 8 confrontando, porque no, ¿por qué tengo que hacer lo que decís vos? ¿No? Desde ahí. Si yo puedo decir solo, el 8 es muy autónomo, Entiendo, ¿no? entiendo, Sole. Qué interesante que es conversar así de las triadas. Es la primera vez que Sí, veo el enagrama de las triadas, porque vos sos muy de las triadas, sí, y eso para mí es interesante porque te anima a ver entre, o sea, viste que es muy amplio el enagrama, y ponerlo entre, es son nueve. enorme. Entonces, si ustedes que nos están mirando se confunden, a nosotros nos pasa. Ahora, esto de agrupar de tres en tres con los patrones que tiene, te hace entrar desde un lugar de factores comunes que después es fácil de diferenciar y entender, sobre todo nosotros cuando estamos haciendo terapia, sobre todo para estar de este Sí, lado. Así que me sí. gustó mucho este tema de diferenciar las triadas. Si vos querés agregar algo más, o si Bueno. alguien quiere alguna pregunta que aproveche ahora, tenemos unos minutitos más. No, Eh, solo por ahí decir esto, que bueno, que por ahí la próxima eso hablamos de los cordiales, así como hoy hablamos de los viscerales, la otra de los racionales. Nada, y pero, aprovecho para, dale, dime, no, An- pregúntame vos. antes te iba a decir, espera, porque unos minutitos más no va a estar mal. Siempre decimos media horita, pero Dale. unos minutitos en sentido, me parece que faltó algo. No sé decirte qué, pero ¿tocamos todos los temas de la triada o hay algo más que vos digas, no, espera, faltó esto? No, no, lo único me quedó como la idea de esto, de la vida es una lucha para estos tres eneatipos, ¿sí? No, y por ahí lo que te quedó tenía que ver con a dónde se redime, ¿no? A dónde se va el 8, porque te dije el 9, te dije el 1, el 8. Bueno, ¿a qué lo invita el eneagrama? ¿Cómo se relaja el 8 cuando se conecta con la humildad del 2? Cuando Ok. se pone manso y se sale de esa defensa, de acá tengo que ser fuerte y sostener todo. Por eso los eneatipo 8 son muy amorosos con los animales y con los niños. Vos lo ves así como un jefe en la empresa y todos le tienen mucho respeto, miedo, bueno, y después de repente lo ves con un animal y es Es suave, otro. es tierno, eso, bueno, ¿por qué? Porque ahí no hay amenaza, entonces ahí puede relajarse. Dime. No, re interesante. Me vino el ejemplo de una clienta nueva que tengo que me parece que es 8. Era de Sí. una forma, me presenta al hijo y wow, cambió totalmente. Pero pensé que era por el hecho de ser mamá. Ahora que me decís, puede ser que para Bueno, el 9 no me sí. contaste, el 9 va al 3. Va Al, va al claro, eso. al ser mirado, al decir, sí, soy importante, puedo ser mirado, puedo lograr lo que me proponga, no tengo que estar viviendo en un lugar tibio, ¿no? Donde no llamo la atención. Tengo que pelear por lo que quiero, tengo que animarme a figurar, tengo que contar lo que hago, ¿no? En lo empresarial pasa un montón que el 9 nadie sabe muy bien qué hace, pues laburó un montón, ¿no? Pero entonces es como, bueno, no, vos tenés que seguir esforzándote y bueno, pues sí, pero logré que este equipo funcione cuando no funcionaba un equipo de gente, Tuve, pero nunca lo contaste, ¿no? Entonces, sí, sí. sí,
Y tuvo una vez un director ejecutivo que era que cuando explotan, explotan. Era un 9 que era genial, cordial, todo, pero no, no es cordial, es como que es más Amable, flat. Pero sí, sí. amable, súper. Ahora, cuando explotan esta gente, Son atajate el mundo. volcanes, el 9 es Es un un volcán. volcán, ¿no? Vos tenés Es un volcán. experiencia en eso, por lo que me Claro, contás. cuando erupciona es como que te quedas así, pero nunca, o sea, es muy poco, muy pocas veces, pero cuando sale, sale como toda junta, ¿no? Esa ira. Por eso digo, el tema de estos es la ira y el enojo. Después Eso te iba a veremos, decir que me sí, faltó. Ya sé que me sí. faltó. El uno reprime la ira, el 8 la expresa y el La 9 la, niega, la niega. Ah, la niega. Eso me sí. faltaba llevar. ¿Estás Eso es que... enojado? No, no, no estoy enojado. Si algo te pasa, no, no me pasa nada. Ok, ¿no? Como ahí, Perfecto. sí. Qué gusto. Me dan ganas de seguir hablando Eh, de mucho más, pero bueno, en un sí, mes, es re el lindo. último mes, el último miércoles de abril, estaremos hablando de entonces la triada cordial. Cordial, así es. Bueno, y aprovecho para nada contar eso, que el 16 de abril empiezo con un curso virtual de cuatro encuentros. La idea es curso-taller, porque vemos todo esto, y también a la vez vamos acompañando a que cada uno se identifique. Es muy lindo, es muy divertido, y en general lo que pasa en el grupo es que hay todos los señatipos, entonces te planteas alguna situación y cada uno te dice cómo lo ve, cómo lo piensa, bueno, y eso abre un montón la empatía, entender a los otros desde otro lugar, no enojarte tanto cuando no entendés lo que pasa. Ah, es muy lindo. A mí me gustó Así que mucho, bueno, yo hice este curso con Sole, me gustó mucho que ir viendo, yo ya tenía mi enatipo, pero me gustó la interacción de ver cómo los otros descubren su enatipo y cómo cómo yo iba interactuando con ese descubrimiento y esa vez lo que me abrió mundo es cómo es esa interacción, sabiendo los genotipos de los otros y la empatía rica que se genera. Porque traíamos nosotros ejemplos, pero entonces mi marido, una decía mi marido, entonces es tal cosa, y claro. compartir eso en este taller, porque la verdad que es muy taller, solo tiene la capacidad de hacernos laburar y hacernos profundizar de una forma súper así como ella tiene amena en nuestra personalidad, y la verdad que fue increíble. Eh, Así que invitados todos, el 16 empieza, bueno, 16 de abril, cualquier cosa me escriben ahí por mensaje, y sí, 16 de abril, miércoles de 15 a 16:30, quincenal. online. Hora Argentina, sí, online, Podemos tal meternos cual. desde Asunción, podemos meternos en Ciudad del Este, desde Encarnación, desde Buenos Sí, Aires, donde estemos. Me así es, gusta. Desde así es, España, Ale Arreya, desde España, desde claro. Tarragona, podrías también hacer tu taller del enagrama con Sole. Bueno, Sole, como Buenísimo. siempre, un Bueno, placer. Jorge, Muchas gracias. lo Aprendí un mismo, un montón, me placer. divertí y Bueno, espero que la gente también haya lo mismo. aprovechado. Y si tienen preguntas, nos van dejando ahí. Esto queda grabado en el perfil de Sole y en mi perfil. Buenísimo, Jorge. Nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. Hablamos. Beso grande. Chao, Adiós. chao. Chau, chau. Chao. Y ahora yo para cerrar esto, ¿cómo es que hacía ahí?